Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les saluda nuevamente el contador público colegiado Héctor Luque. Esta vez para reiterarles la invitación a nuestro 20º taller virtual que vamos a desarrollar este día sábado 9 de julio de 6 a 10 de la noche. Recuerden que ya estamos en nuestra 20ª edición. Vamos a tocar el tema de financiamiento, es un tema muy importante. Análisis contable y tributario, y no se olviden del bonus. Vamos a desarrollar herramientas también en Excel para que ustedes puedan implementarlas también en sus centros de labores. Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy un pequeño adelanto, una muestra, ¿sí? de cómo es la dinámica de nuestros talleres, esta vez desarrollando un tema muy importante a puertas ya de las gratificaciones de fiestas patrias, ¿de acuerdo? Entonces, hemos diseñado un video corto para ustedes con mucho cariño para nuestros suscriptores, vinculado al tema de tanto teórico como práctico de gratificaciones, ¿ok? Entonces, comenzamos primero con la parte teórica, algo sencillo, repito, esto es un video bastante corto. Tenemos primero que las gratificaciones legales, recuerden que están bajo el amparo de la ley 27735 y el decreto Supremo 005-2002 TR. Las gratificaciones legales son sumas que se otorgan al trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Recuerden que estas se pagan en fiestas patrias y en Navidad. Lo interesante aquí es que para efecto del cálculo de la RC, o sea, la remuneración computable, vamos a tomar aquella que está en base a la ley de compensación de tipo de servicios. Esto es importante porque quiere decir que nosotros tenemos que retrotraernos a esta norma para poder obtener nuestra remuneración computable. Entonces, repito, las gratificaciones se pagan hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre la gratificación de Navidad. No se pueden pactar en fechas distintas a las señaladas por la ley. ¿De acuerdo? No olvidar también que nosotros tenemos una bonificación extraordinaria en base a la ley 30334 del 9%, ¿sí? Adicional sobre mi gratificación, excepto que yo esté en una EPS. Si yo estoy en una EPS, recuerden que solamente es el 6.75%. Acá entramos ya con la parte de lo que necesitamos calcular nosotros. Nosotros necesitamos entender cómo obtener el cálculo de gratificación, el cual es muy sencillo, te contaré. Lo único que hay que hacer es multiplicar la RC, o sea, la remuneración computable, por los meses entre 6. Quiere decir que si usted elaboró todo el semestre completo, es decir, por ejemplo, para ahora la gratificación de julio, de enero a junio, los 6 mesecitos, sería la RC por 6 sobre 6, o sea, una RC. Usted va a recibir una remuneración completa para esta gratificación de fiestas patrias. Ahora, ¿por qué, profesor Héctor, me dicen, por qué usted coloca RC y no coloca un sueldo? Es que es importante entender que los beneficios sociales, tales como CTS, gratificación y vacación, no se calculan en base al sueldo, sino en base a la remuneración computable, y esta tiene una forma distinta de cálculo. Esto es muy importante, recuerdo, nunca confundir sueldo con remuneración computable. Asimismo, si es que nosotros necesitáramos hacer el cálculo en base a los días, sería la RC entre 6 y entre 30, o sea, entre 180 por el número de días, ¿de acuerdo? Esto se da porque puede ocurrir que durante el periodo correspondiente hayan personas que hayan faltado un día o dos, o de repente hayan personas que hayan ingresado a mediados del periodo correspondiente, es decir, no tienen un periodo completo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? No olvidar también de que la gratificación, como lo mencioné hace unos minutos, tiene un 9% adicional de bonificación y la suma de ambas será el monto a depositar. En el caso en que un trabajador cesara antes de completar su periodo, a esto se le llama gratificación trunca. Y aquí sí hay que tener cuidado porque la gratificación trunca no se calcula en base a los días laborados en el último mes. Si el último mes usted laboró solamente 20 días o 25, todo ese mes no debe formar parte del cálculo para efectos de la gratificación, solamente los meses completos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. El último mes, si un trabajador se retirara, el día 20, el día 15, el día 29, ese mes completo no debo computarlo como días laborados, no se calcula en base a los días, la gratificación trunca únicamente meses. Y acá ya entramos a lo que nos interesa, cómo se calcula la RC, la remuneración computable de la gratificación. Y esta se calcula así. La remuneración principal, sea fija o variable, ¿sí? Si es la fija, el sueldo, y si es variable, por ejemplo, los trabajadores a destajo, tienen que promediarse los 6 últimos meses. Más la remuneración complementaria, del mismo modo, fija, pero esta vez más variable. La remuneración complementaria fija, recuerden que son todos los montos de libre disposición.
y que no sean de carácter extraordinario. Noten esas dos condiciones, de libre condición y que no tengan carácter extraordinario. Por ejemplo, la asignación familiar, la alimentación principal, las bonificaciones regulares, etc. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos también la remuneración complementaria variable. Estas, como su nombre lo indica, van a variar mes a mes. Puede incluso que no se perciban. Por ejemplo, las horas extras. No todos los meses usted percibe el mismo valor y hay meses en los cuales puede que se perciba o pueda que no. Lo mismo con las comisiones, los trabajos que las personas que laboran en día feriado o el día de DSO, el domingo o el día en que le apliquen, el empleador puede que laboren. Entonces, ese día también se le conoce como una remuneración complementaria variable. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la remuneración complementaria variable, sí hay que tener cuidado que cumpla la regla 3 de 6. La regla 3 de 6 es importante porque en la medida en que yo al menos reúna 3 de los 6 meses correspondientes, yo la incluiré dentro de mi parte de mi RC. Si solamente la he percibido en 2 meses del periodo o un mes o ninguno, obviamente no se incluirán. Esto es importantísimo. Ahora, también es importante entender que la remuneración variable, si es que entrara por cumplir la regla 3 de 6, tiene que ir sumándose y dividiendo entre 6. No es un promedio entre los meses que se perciban, sino es simplemente una suma aritmética entre 6. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los conceptos importantes. Recuerda que también la gratificación debe de ir en el PLAME en el momento en que se hace la declaración a SUNAT. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos hecho, repito, un pequeño repasito teórico súper sencillo, súper sucinto, pero que nos va a servir para ahora ver la parte práctica.